Y la pastora Claudia nos va a leer la palabra de perdón. Palabra de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 22, 33, 34. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Amén. Esta primera palabra en el madero de Jesucristo refleja el carácter de intercesor que tiene Cristo para nuestra vida. Revela la gracia de Dios para nuestra vida. Él actuó ahí como un sumo sacerdote, como lo era, como lo sigue siendo, intercediendo por sus verdugos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. No se preocupó si le estaban dando duro, si lo estaban maltratando, sino su preocupación fue interceder ante el Padre por ellos. Creo que hoy día tú tienes que entender que Él es el que intercede por ti delante del Padre. Por eso tú oras en el nombre de Jesús, porque Él intercede por todos nosotros. No solamente estaba orando por los que lo estaban crucificando, sino también estaba orando por la humanidad que ha sido quien lo rechazaba en ese tiempo. Y mucha gente hoy día sigue rechazando a nuestro Jesús. Mucha gente quiere estar aparte de Jesús, pero quiero que tengas claro hoy en el nombre de Jesús que Él es tu intercesor. Jesús, en medio de ese dolor tan grande, no pronunció juicio contra ninguno, sino al contrario, Él extendió perdón. Esta es una escena del Evangelio muy importante, donde hablamos que el perdón no solo lo recibimos de parte de Él, sino que Él lo coloca en nuestro corazón para que lo podamos extender a otros. Pero cuando pensamos que no nos han perdonado, no queremos perdonar. Necesitamos aplicar esto a nuestra vida. Y hoy es un buen y un gran día donde estamos recordando lo que Él hizo en la cruz, para que cada uno de nosotros perdonemos a quien tenemos que perdonar. Que cada uno de nosotros podamos pedir perdón a los que pensamos que necesitamos y sabemos que necesitamos pedir perdón. Tal vez no sea aquí, pero tal vez sea en el momento que el Señor te coloque, pero que tú entiendas esto. La segunda palabra fue de salvación. Y la pastora Magdalena va a leernos esta parte bíblica para que nosotros lo podamos ver en las Escrituras. Palabra de salvación. Lucas 23, 39, 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gracias, pastora, y amén a la palabra. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí podemos visualizar la salvación, la expresión de salvación en la cruz, una expresión de fe, una expresión donde el ladrón no pudo bajar a hacer obras, no pudo bautizarse, ni pagar las deudas de lo que había hecho. Pero ahí solamente su confesión, él confesó y tuvo fe y creyó. Cuando él hace ese acto, Jesús le dice: nos vamos a ver en el paraíso, no te preocupes. Esto enseña
que hay una seguridad en nosotros como creyentes sobre la vida eterna. No hay purgatorio, no existe el purgatorio. No hay ninguna espera a ver qué va a pasar, sino que hay una comunión inmediata, enseguida, con Cristo después de la muerte. Hay algo importante, y es que la fe sincera abre puertas. La fe sincera abre la puerta del cielo. Y si tú entiendes eso, puedes visualizar que Jesucristo, aún en el último momento, ya ahí, Jesús extiende la salvación. Y muchos de nosotros podemos decir, pero yo que toda la vida me he sacrificado por buscar mi salvación y he hecho lo correcto, viene este que ha sido mundano y antes de morir recibe la salvación y va al paraíso. Ese es nuestro Dios. Gloria a Dios por el que ha pagado el precio, y todos tendremos un juicio. Gloria a Dios por eso, pero eso es nuestro Dios, el que extiende, así sea en el último momento, la salvación por medio de la confesión. Nunca es tarde, hermanos, amigos, para volver a Dios. Nunca es tarde para buscarlo. Nunca es tarde para conectar con Él, en el nombre de Jesús. Entonces, hemos dicho y hemos hablado, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego de eso, dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ahora vamos a la tercera palabra para que podamos ver el significado tan grande, la palabra del cuidado de la familia. Y el hermano Edgar Navas va a venir a leernos esta parte. Palabra de cuidado familiar. San Juan 19 del 25 al 27 nos dice: cuando vio Jesús a su madre, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Amén. Hay algo que es muy importante para que destaques y lo visualices. Cuando hablamos que es una palabra del cuidado familiar, Él estaba listo para ser crucificado. Él estaba en las últimas, pero le dice: madre, mujer, he aquí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Cristo cumple el quinto mandamiento, donde dice que necesitamos honrar a padre y madre. Él, así estuviera en el último momento para ser crucificado, honró a su mamá. Y tú y yo necesitamos ver que necesitamos honrar a nuestros padres. No, que los honraban en el pasado, que las generaciones nuevas son diferentes, que hablamos diferente. No, necesitamos mostrar la piedad que mostró el Señor Jesucristo, no ignorando a su mamá que estaba ahí. Tú y yo necesitamos no ignorar a nuestros padres, pero tampoco no ignorar a nuestros familiares. Porque Él no lo hizo solamente con su mamá, lo hizo con Juan. ¿Sí? Y Él se refirió siempre a la familia del reino. Y tú y yo somos parte de la familia del reino de Dios. Por eso nos llamamos hola hermano, hola hermana, porque somos sus hijos. Entonces nosotros estamos refiriéndonos a la familia del reino de Dios. O sea, tú perteneces a ese reino de Dios, donde los vínculos espirituales, escucha bien, muchas veces superan los vínculos biológicos. ¿Has vivido eso? Donde encuentras dentro de tus hermanos en Cristo, encuentras
amor, guía, fuerzas nuevas, palabra de aliento. Ahí también, en ese momento en la cruz, anticipa la creación de la iglesia como una comunidad que crece unida, una comunidad que cuida, que sostiene el uno al otro. Porque mis oraciones por ti te sostienen a ti y las tuyas por mí me sostienen a mí. Porque aquí todos tenemos dones y todos tenemos talentos. Y la palabra dice que una sola palabra bastará para sanarnos. Y el Señor puede usar a cualquiera para darte una palabra que sea de sanidad, una palabra de cuidado familiar, una palabra que Él dijo en la cruz. Muy importante que tú y yo podamos visualizar lo que somos, una familia, que somos una familia. Quiero que repitas conmigo: somos una familia en Cristo Jesús. No estamos aquí para competir con otra iglesia. Estamos aquí para hacer la obra de Cristo. Estamos aquí para bendecir como familia al que se nos atraviese. En el nombre de Jesús. Dios no olvida jamás las relaciones que tenemos entre los humanos, pero tampoco olvida que cada uno de nosotros tenemos un propósito eterno. Usted no está aquí con un propósito temporal, usted está aquí con un propósito eterno. Y recuerda esto, que aún muriendo Jesús, cuida de su familia. No importa la circunstancia que tú hayas pasado, estés pasando, cuida de tu familia. Él nos enseña a amar realmente como Dios nos extiende su amor. Él nos enseña a cuidar los unos a los otros. Y cuidar no solamente es pensar en que voy a dar y voy a ayudar. No. Proteger es que si yo me voy a caer y tú me estás viendo que me voy a caer, es exhortarme en el amor de Cristo y decirme: hey, te vas a romper la cabecita. Y de esa manera, de igual manera, ayudar al otro. Después de eso, Él viene con la palabra número 4, palabra de desamparo, donde algunas veces nosotros lo hemos vivido. Pastora Daniela. Mateo 27, 45 al 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén, gracias, pastora. Aquí se cumple lo que dice el Salmo 22:1. Jesús no fue abandonado por error. Él no fue abandonado por error. Él fue abandonado, aparentemente abandonado, porque Él cargó tu pecado y mi pecado. Y no lo cargó en ese momento, lo carga siempre. Lo está cargando siempre. Aquí vemos algo importante. El que era justo y que es justo, sufrió, no por error, pero sufrió como él debía sufrir el injusto. O sea que lo que tú sufriste, o lo que tú deberías sufrir, lo sufrió el Señor Jesucristo en la cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo fuéramos tratados como justos. O sea que el perfecto, el poderoso, el santo, Jesucristo, está en la cruz en ese tiempo
injustificadamente para justificar tu vida y la mía. Cualquiera se desanima. Cualquiera dice, ¿por qué yo tengo que pagar si yo no he hecho nada? It's not fair. Eso nos dicen nuestros hijos hoy día, it's not fair. No es justo. Pero ¿cómo vamos a decir nosotros que es justo el precio que el Señor Jesucristo pagó por el pecado de nosotros? No. Es importante entender que Dios trató a Jesús y permitió que lo trataran a Él como si Él hubiera vivido una vida que no vivió realmente. ¿Por qué? Porque lo tenían que escupir. ¿Pero por qué le tenían que golpear? ¿Pero por qué tenían que cargar la cruz? Si es que los que tenían que cargar la cruz y vivir ese proceso éramos otros, no Él. Jesús se sintió abandonado. ¿Por qué me has abandonado? Él se sintió así para que tú y yo jamás nos sintiéramos abandonados. Y nosotros nos podemos sentir abandonados, pero cuando conectamos con la idea de lo que Él hizo en la cruz, lo que Él dijo en la cruz, podemos entender que tenemos un Padre que no nos abandona, un Padre que es el dueño del oro y de la plata, un Padre que envió a su Hijo para que tú y yo fuéramos diferentes. Él cargó el peso del pecado y del silencio de su Padre por ti y por mí. Es difícil pensar que uno está en esa situación de angustia donde ya lo van a pasar al papayo y donde uno no ha hecho nada, pero pensando en todo eso, dice uno: papá, ayúdame. Pero no hay respuesta. Se siente uno abandonado. Pero Él lo vivió para que tú y yo no nos sintamos abandonados. Aunque a veces tú te sientas solo, Dios no se ha alejado. Tal vez tienes que visualizar si el que se ha alejado eres tú. Tal vez tienes que pensar que lo tienes que buscar un poco más para entender que Él está ahí. Porque Él tiene toda la disposición del mundo para abrazarte, cuidarte y dirigirte. Y luego de eso vino la palabra de sufrimiento. Y la pastora Angélica va a subir y nos va a leer en los dos idiomas, porque ella es la que está haciendo la traducción en este momento. Palabra de sufrimiento, word of suffering. Tengo sed, I am thirsty. Juan 19, 28, 29. Jesús dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. John 19, 28 and 29. Jesus said, to fulfill the scriptures, I am thirsty. Aquí podemos ver una parte teológica importante, que Jesucristo se hizo hombre, que Jesucristo estuvo entre los humanos. Y ahí cuando Él dice tengo sed, está hablando de que Él sentía una necesidad, sabiendo que estaba en esa cruz, sabiendo que lo estaban golpeando. Él tenía que pasar por ese proceso para que la escritura se cumpliera. Y le dieron esa vasija llena de vinagre con una esponja, poniéndosela en la boca, y se la acercaban a la boca
¿Cómo te imaginas tú en esa situación en la cruz, todo golpeado, todo roto, y que te pusieran vinagre? Imagínatelo en este momento. Muestra que Jesús era un humano completo. Él no estaba ahí en el espíritu, Él estaba en carne y hueso, y tuvo sed, y tuvo dolor, y tuvo hambre. Como tú y yo somos humanos y muchas veces tenemos esa necesidad. Creo que Jesús se humilló de una manera absoluta. Se humilló totalmente para identificarse con nosotros. Pero no solamente para identificarse con nosotros, sino para que todos nosotros pudiéramos en algún momento pensar y sentir lo que Él vivió. Pero a nosotros nos tocó la fácil, porque lo que tú y yo vivimos hoy día, muchas veces no lo visualizamos como si estuviéramos en la cruz, crucificando a Jesús. Porque no estamos en el acto físico de ese momento. Pero es importante que entendamos que Jesús es el agua viva, pero que Él, siendo el agua viva, sintió sed. Pero también lo hizo para que tú jamás tengas de esa sed, porque la palabra de Dios te va a dar lo que tú necesitas, porque ese es el río de agua viva. Porque tú puedes estar seco físicamente y eso puede reflejar la humanidad y la situación que tú estás viviendo, pero realmente el agua que Él te ofrece es el agua viva, la cual te quita la sed realmente, en el nombre de Jesús. ¿Qué agua estamos bebiendo? ¿La que nos quita la sed temporalmente o la que nos produce vida? Es algo que nos tenemos que preguntar hoy. Y ya casi Él llegando al final, cuando ya iba a morir, viene su palabra de victoria. Y el pastor José va a leer esta parte. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Este no fue un grito de derrota cuando Él dijo consumado es, e inclinó la cabeza y entregó su espíritu. No fue un grito de derrota, sino un grito de victoria. Estaba diciendo: esto ya fue pagado, esto ya fue saldado, la promesa fue cumplida, ya estuvo, el enemigo fue vencido, el enemigo fue vencido. Por eso tú ya no peleas esa victoria, porque esa victoria ya fue ganada. Tú tienes que entender que la victoria de la cruz te lleva a las victorias que tú necesitas. Lo que pasa es que tú escoges y yo escojo. Pelear una batalla que no nos toca por nuestra desobediencia. Pero si nosotros no fuéramos desobedientes, nosotros, entendiendo lo que Él hizo en la cruz y el grito de victoria de consumado es, nosotros necesitamos visualizar que esa doctrina de la redención se refiere a que todo lo que tú estás pasando ya fue pagado, todo sacrificio fue cumplido.
todo juicio fue satisfecho. O sea que ese sacrificio en la cruz fue suficiente para absolutamente todo. ¿Por qué tú y yo no podemos ver eso como lo que es tan grande? Hoy es un día súper importante y yo doy gracias a Dios porque usted haya llegado hoy, porque no hay nada en este momento para añadir, porque Él lo hizo todo en la cruz. No falta nada que se pueda añadir a la cruz. Por eso es tan importante que cuando usted ve la cruz físicamente no le habla, pero la cruz le habla absolutamente todo. Ya no vivimos para obtener la salvación. Escucha bien, sino vivimos para poder nosotros vivir de la salvación obtenida. Ojo, nosotros no vivimos para buscar la salvación, sino vivimos de la salvación obtenida. Porque ya fue pagado, ya fue consumado. Pero necesitamos vivirlo, valorarlo, entenderlo y poder vivir en la salvación. Lo cual significa cuidarla, cuidar la salvación que Él te ha entregado. Lo que Él hizo en la cruz por ti y por mí, tú tienes que cuidarlo y yo tengo que cuidarlo. Y al final Él se entregó y dio la palabra de entrega. Y el pastor Novillo viene para leernos esta parte en este momento. Lucas 23 del 44 al 46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aquí vemos que Él se entrega con confianza. Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya en una palabra diferente, sí, lo que fue, ya cumplí con todo lo que me pediste y aquí estoy dispuesto. Se entregó voluntariamente. Por eso que nosotros debemos tener claro que todo lo que tenemos que hacer tiene que ser de una manera voluntaria en nuestra vida, porque el Espíritu Santo nos lo revela, no por imposición, sino todos los principios bíblicos llegan porque el Espíritu Santo te los va a revelar. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Wow, eso lo debíamos decir nosotros todas las mañanas, todos los días. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Espíritu es el que te da revelación. El Espíritu es el que te guía. El Espíritu es el que te va a alertar. Por eso, de esa manera, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Murió en paz, murió tranquilo. ¿Por qué? Porque estaba confiado en su Padre. Y tú y yo necesitamos hoy decir que estamos listos para partir a ese viaje, porque podemos y hemos encomendado nuestro espíritu a Él. Escuchaban esa tragedia de República Dominicana, donde mucha gente murió en una discoteca y uno de los sobrevivientes lo estaban entrevistando y esta mujer dijo: mire, yo lo único que yo puedo entender en este momento es que tenemos que estar listos
para cuando venga el llamado a nuestra vida a muerte, para poder estar en paz. Y eso fue lo que hizo él. Con todo ese drama, con toda la locura de lo que lo llevaron haciendo, él dijo: oye, papá, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo dependo de ti, yo no dependo de nadie, yo no dependo de los que me están crucificando, yo no dependo de los romanos, yo no dependo de nadie, yo dependo de ti. Y en el nombre de Jesús, eso fue lo que él hizo en esa cruz. Él venció la muerte. Él no fue vencido por la muerte, él se entregó voluntariamente. Y esto nos enseña a vivir y a morir confiadamente en el Padre. Tal vez tú puedes decir que tienes muchas necesidades, y tal vez te sorprendería hablar con el que está a tu lado y que te cuente su necesidad. Tú no te imaginas las necesidades que tenemos cada uno de nosotros, pero sí hay una realidad. Necesitamos estar dispuestos para confiar la vida nuestra al Padre. Y si tú estás dispuesto a eso, gloria a Dios. Si tú estás dispuesto a visualizar la cruz y estas 7 palabras que nos hablan profundamente a nuestra vida, que nos dirigen y nos muestran quiénes somos, a quién pertenecemos, a qué sitio pertenecemos y por qué estamos aquí, vamos a vivir una vida diferente. Cierra tus ojos.